Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de lectura y comentario del libro Durantia. Estamos en la parte cuarta, la vida y las enseñanzas de Jesús. Y estamos en el documento 130, en el camino a Roma. Hemos visto los tres primeros epígrafes, estos en los que se relata cómo Jesús acompaña a Gonod, un rico comerciante de la India, y a Ganid, su hijo, debido a que al haberse encontrado, bueno, pues a Gonod le gustó mucho Jesús y le ofreció hacer el viaje sufragado por él, pues por todo el Mediterráneo, y Jesús ofreció hacer un poco la mentorización, el asesoramiento de Ganid, de su hijo. Bien, pues en este documento 130 hay dos discursos de Jesús, discurso como le llama el libro Durantia, que son absolutamente extraordinarios, que son el discurso sobre la realidad, este que está en el epígrafe 4, y otro, el discurso sobre el tiempo y el espacio, que está en el epígrafe 7. Ya dijimos que habría un momento en lo que es el relato, los documentos de la vida y la enseñanza de Jesús, el relato del libro Durantia, de su vida y sus enseñanzas, que habría un momento en el que ya habría mucho material para comentar y para explicar, y que Jesús nos iba a dar, siguiendo siempre el hilo conductor de la vida de Jesús del libro Durantia, porque luego hay muchas otras vidas de Jesús escritas y en fin, información sobre diferentes vidas de Jesús, pero esta del libro Durantia yo hoy por hoy la considero extraordinaria, esencial, y en ella decía que hay algunos discursos que son auténticas joyas, como este de hoy. Por lo tanto, es un epígrafe largo y denso. Entonces, mi propósito, desde luego, es hacerlo en una sola sesión. Creo que es importante hacerlo en una sesión, con lo cual preveo que esta sesión podrá ser larga también. Pues bien, sin más preámbulo y para no restar el tiempo que podemos dedicar a la lectura y explicación, comenzamos inmediatamente en este epígrafe 4, el discurso sobre la realidad, que dice así: la noche antes de su partida de Alejandría, Ganid y Jesús tuvieron una larga conversación con uno de los profesores de gobierno en la universidad. El profesor dio una conferencia sobre las doctrinas de Platón. Jesús actuó de intérprete para el erudito maestro griego, pero sin contribuir ninguna enseñanza propia para refutar la filosofía griega. Jesús se quedó muy neutro ante todas las enseñanzas que daba este erudito de la filosofía griega, este maestro griego. Gonod se encontraba fuera de la casa esa noche, ocupado en asuntos de negocios, el padre. Por consiguiente, después de la partida del profesor, el maestro y su discípulo, Ganid, Jesús y Ganid, tuvieron un largo y abierto diálogo sobre las doctrinas de Platón. Si bien Jesús prestó una aprobación limitada a algunas de las enseñanzas griegas sobre la teoría de que las cosas materiales del mundo eran tan solo reflejos vagos de realidades espirituales invisibles, pero más substanciales, le prestó una aprobación limitada. Dijo, bueno, sí, estoy de acuerdo, no completamente de acuerdo. Si bien Jesús prestó una aprobación limitada a esas teorías, intentaba establecer argumentos, cimientos más sólidos para el pensamiento del joven. Por eso se embarcó en una larga disertación sobre la naturaleza de la realidad en el universo. En substancia y en expresión moderna, Jesús dijo a Ganid, y antes de comenzar, nosotros vamos a intentar dar unos antecedentes y una pequeña explicación para luego mejor comprender lo que le dijo Jesús a Ganid. Los antecedentes son los siguientes. Esta es una explicación que es, bueno, pues producto de haber armonizado
variada información espiritual y haber llegado a mis propias conclusiones a partir de la información de los reveladores modernos y de mi propia reflexión sobre el asunto. La he dado en algún otro, en alguna otra sesión de divulgación espiritual, pero creo que ahora es bastante apropiada para entender qué le estaba significando, qué le estaba intentando significar Jesús a Ganiz en esta explicación sobre la realidad. Y los antecedentes son los siguientes. Nosotros podríamos definir el origen de toda realidad pues partiendo de un concepto que es fundamental en la espiritualidad, que es el principio del mentalismo. El origen de toda realidad es una mente infinita, una mente que para nosotros es incognoscible, es imposible de comprender, dado que la infinitud para nosotros es un concepto vedado ya que somos criaturas finitas. En esto estoy siguiendo la terminología del libro de Durantia. Bien, esa mente infinita tiene aspectos, tiene diferentes fases de expresión, todas simultáneas. Esto de las fases lo vamos a dejar así enunciado para ir sacándolo, tirando de ese hilo en la explicación que vamos a dar a continuación. En su fase primigenia, esa gran mente como calificativo, en todos los sentidos, no en el sentido de tamaño, esa gran mente infinita está indiferenciada. La fase originaria y primordial de la realidad de esa gran mente es indiferenciada. Indiferenciada nos dirá el libro de Durantia en sus aspectos que luego, debido a que hubo una diferenciación, ya sabemos en qué estaba diferenciada, porque luego hubo una diferenciación en lo personal y lo impersonal, lo estático y lo dinámico, lo deificado y lo no deificado, y lo potencial y lo actual. Pues bien, esa es una primera fase de esa gran mente. Esa gran mente, al tener aspectos, aunque indiferenciados inicialmente, pero existentes ya, personales y actuales, y dinámicos, decide autoconocerse. No podemos hablar aquí de elementos temporales, dado que esa mente es una mente infinita y lo infinito, por definición, está fuera de la secuencialidad temporal o espacial, dado que la secuencialidad temporal o espacial, por definición, es finita. Y no voy a entrar más porque ahí entraré muy de lleno en el siguiente discurso de Jesús del epígrafe 7, el discurso sobre el tiempo y el espacio. Pues bien, debido a esos aspectos personal y actual de diferenciación, esa gran mente decide autoexperimentarse para conocerse en su integridad, dado que su estado en ese momento, también potencial indiferenciado, requiere que esa potencialidad pueda llegar a través de la experimentación a una actualidad de conocimiento. Es decir, esa gran mente tiene un aspecto actual, pero tiene otro aspecto potencial, con lo cual surge otra fase de realidad ya diferenciada. Esa segunda fase de realidad, el libro de Durantia dice que es una fase en 3, en la cual ya puede haber una observación por parte de esa gran mente sobre sí misma, sujeto y objeto, ¿de acuerdo? Englobado por el tercer elemento que es la totalidad. Por eso se dice que es una diferenciación en 3. Y a partir de ahí surge otra segunda fase de diferenciación. Y todo esto simultáneo y coexistente. De forma que todas esas fases siguen coexistiendo simultáneamente en la eternidad. Nosotros tenemos que hablar de eternidad porque no podemos entender el concepto del no tiempo, con lo cual tenemos que referirnos a, no,
Es un tiempo muy largo. No podemos entender el no tiempo, con lo cual hablamos de eternidad como algo sin principio ni fin. Entonces, las fases coexisten en la eternidad. Pues bien, esta tercera fase hay una diferenciación en 7, y esa diferenciación en 7 ya es la preparación para la experimentación. Y esta preparación para la experimentación coexiste simultáneamente con otra cuarta fase, que es la fragmentación. Para autoexperimentarme hasta mis últimas consecuencias, tengo que fragmentarme para generar elementos de relación entre sí y, además, con esa segunda diferenciación en 7, preparar el entorno de experimentación. La segunda diferenciación en 7 son los 7 aspectos, las 7 manifestaciones de la deidad, de las que siempre hablamos aquí cuando explicamos el libro de Durantia. La Trinidad personal y actual, Padre, Hijo, Espíritu, los 3 absolutos, no cualificado, de deidad y universal que engloba ambos, y la isla eterna del paraíso, el aspecto impersonal de sostén del escenario. Bien, si algo es perfecto, ¿cómo puede? Si es perfecto o infinito, la infinitud implica perfección. Si algo es perfecto o infinito, ¿cómo puede autoexperimentarse en lo que no conoce de sí? Pues mediante la imperfección y la finitud y la limitación. Si algo es ilimitado, para conocer todos los aspectos entre sí, aparte de fragmentarse y preparar los fundamentos de la experimentación, la misma experimentación tiene un propósito de limitación. Quien es debe experimentar el no ser para, por contraste, reconocerse en ese infinito que es su naturaleza. Es decir, siempre más, siempre más, siempre más. Por eso la autoexperimentación es una fase simultánea que permite precisamente la cualidad de la infinitud, porque el infinito no es mucho, es siempre más, siempre más, siempre más. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que se han realizado esas 4 fases y son coexistentes y simultáneas, comienza una quinta fase, la propia fase de la experimentación. Ahí ya es donde el libro Durantia empieza a describir, porque ahí ya se describe lo que es el universo espaciotemporal. El libro Durantia nos habla también de las otras fases, solo que no lo explica de una manera sencilla y, en fin, tampoco logramos nosotros, aunque lo explique de una manera lo más sencilla que puede, no lo logramos entender con mucha claridad. Pero esta quinta fase, y esto de las fases me lo estoy inventando yo, el orden y que haya 5, o sea, esto es una elucubración propia y personal, es simplemente para intentar dar un atisbo de luz para poder comprender cosas que dice el libro Durantia, cosas que no dice el libro Durantia, cómo se armoniza con los textos modernos y además poder comprender ahora este epígrafe que es el discurso de Jesús sobre la realidad. Pues bien, en esa quinta fase ya comienza la experimentación. Y para la experimentación, lo primero que se establece, dado que el propósito que se quiere experimentar es el de limitación, que por cierto es uno de los infinitos propósitos de experimentación, dado que una mente infinita no puede tener un solo propósito de experimentación. Este sería uno de los radios, de los infinitos radios de la esfera. Pero es el nuestro, es el que conocemos y es en el que estamos ocupados ahora mismo, por decirlo de una forma muy burda, ¿no? Pues bien, comienza la experimentación y esas 7 manifestaciones que hemos dicho son las que empiezan a preparar el escenario. Y precisamente la fragmentación desde las primeras fases que hemos explicado son las que están activando y manifestándose en esas primeras 7 fases y después en toda la miríada de fases posteriores ya dentro de la experimentación. El espacio-tiempo, la experimentación, eso es el sueño de ilusión conocido en un curso de milagros, eso es
la subrealidad de la cual nos hablan todos los textos espirituales. Pero esa subrealidad tiene muchos niveles y los niveles vienen determinados por un conjunto de características. La primera, el espacio y el tiempo son los elementos que van a permitir la experiencia creciente de limitación. Y son una consecuencia, el espacio y el tiempo son una consecuencia de la autolimitación general, ahora veremos en qué aspectos, de esos fractales, en esa quinta fase. Autolimitación, ¿en qué? En operativa de la mente. Esos fractales, en el avance de la experimentación, desde el origen hasta el final, nosotros estamos en el final, van limitando la operativa de la mente. Limitación en la mentalidad. Se hace una involución de los valores de mentalidad. Limitación de la operativa propia de la mente, limitación de la mentalidad. Densificación y formalización. Se limita la experiencia a base de formas y de una densidad energética. Para eso uno de los elementos que son las primeras bases del diseño es que el pensamiento de esa mente infinita en este entorno de experimentación se manifiesta como energía y esa energía se puede densificar. Es que la misma densificación es una limitación y según se va formalizando la experiencia, es decir, generando formas independientes unas de otras, se va densificando la energía hasta llegar a la forma físico-material. Pues bien, el espacio y el tiempo decíamos que era una consecuencia de toda esta limitación, debido a que una mente infinita tiene infinitos canales de procesamiento mental. Sin embargo, una mente limitada tiene que procesar los acontecimientos de uno en uno. Nosotros no podemos hacer dos cosas a la vez en nuestra consciencia de vigilia, una detrás de la otra. Y el tiempo es sencillamente la consecuencia de la limitación de la conciencia. Y el espacio, análogamente, es sencillamente la consecuencia de la limitación de lo informe a lo formal. Cuando se adquiere una forma, y más cuando se densifica, esa forma de tener teóricamente una presencia completa y absoluta, que es la mental, empieza a tener una presencia cada vez más concreta y limitada, hasta que su presencia es un punto respecto de la potencialidad de la presencia del resto de puntos. Con lo cual hay una ubicación. En el espacio surge precisamente de esa formalización y densificación, porque pasas de la abstracción de la presencia absoluta a la ubicación muy concreta de esa forma en un punto. ¿De acuerdo? Bien. Pues con esta explicación de antecedente, ahora vamos a empezar a leer el discurso de Jesús y vamos a intentar ir dándole algo de luz porque no es sencillo. El origen de la realidad universal es el infinito. Correcto. Con los antecedentes ya lo podemos entender. Las cosas materiales de creación finita, lo opuesto, son las repercusiones espaciotemporales, es la consecuencia de la limitación de la mente, de la cual surge el aspecto temporal y el espacial. Entonces, las cosas materiales de creación finita, lo opuesto al espíritu, son las repercusiones espaciotemporales, consecuencia de esas limitaciones de diseño en la operativa de la mente, del modelo paradisíaco, de esas bases de las 7 manifestaciones de la deidad preparatorias del gran escenario de experimentación, Padre, Hijo, Espíritu,
isla eterna del paraíso y los tres absolutos. Las repercusiones espaciotemporales del modelo paradisíaco de diseño de la experimentación y de la mente universal del Dios eterno, lógicamente siempre por detrás, y la mente universal del Dios eterno siempre por detrás, en el plano de planificación, diseñando y preparando la gran experimentación universal. La causación en el mundo físico, ley de causa y efecto. La autoconsciencia en el mundo intelectual, consciencia de autorreferencia, ser consciente de tu consciencia. Y el yo progresivo, el yo evolucionario en el mundo espiritual, ¿eh? Causación mundo físico, autoconsciencia en el mundo intelectual y el yo progresivo evolucionario en el mundo espiritual, constituyen la realidad del Supremo. El Supremo es la manifestación, podríamos decir en una sexta fase, de Dios en el espacio-tiempo. ¿De acuerdo? Es decir, sería la máxima representación de los atributos de esa entidad originaria y primordial dentro del campo de experimentación. La máxima. Lo hemos definido muchas veces como el punto final de la evolución de la experimentación. El supremo. Pero dentro de la limitación de la experimentación aún. Pero en el universo, bueno, había un paréntesis aquí que me lo he saltado para no complicar la frase. Ahora la vamos a leer entera. La causación en el mundo físico, la autoconciencia en el mundo intelectual y el yo progresivo en el mundo espiritual, se abre paréntesis. Estas realidades proyectadas a escala universal, combinadas en conexión eterna y experienciadas con perfección de cualidad y divinidad de valor, es decir, la máxima expresión de lo material, lo intelectual y lo espiritual, ya evolucionadas al máximo, constituyen la realidad del Supremo. Con el paréntesis se entiende mejor. Pero en el universo siempre cambiante, la personalidad original, y lo pone con mayúsculas el libro de Durantia, se refiere a una deidad. En el universo siempre cambiante, la personalidad original de la causación, la inteligencia y la experiencia espiritual es inmutable y absoluta. Quiere decir que, aunque estemos en la fase del cambio y la evolución sexta o séptima, hemos dicho, en el espacio-tiempo, acordaos de la fase originaria y primordial, indiferenciada, infinita, absoluta, inmutable. Sigue presente, por supuesto. No da lugar una fase de Dios a otra. Son fases coexistentes que en todo momento permanecen. Y esa es la clave de la ausencia de tiempo. No da lugar una fase a la otra, aquí acaba una y aquí empieza la otra. Y luego a la vuelta, pues ya volveremos a ser. No, nunca ha dejado de ser existente en sí misma, autoexistente, la primera fase infinita de esa gran mente. Por eso, en el universo siempre cambiante, la personalidad original de la causación, la inteligencia y la experiencia espiritual, de donde proviene todo esto, ya lo hemos explicado con las fases, es inmutable y absoluta, sigue siéndolo, sigue ahí, sigue, aunque esté aquí experimentando, sigue presente en todas esas fases que hemos dicho. Fase indiferenciada, fase de diferenciación en 3, fase de diferenciación en 7, fase de fragmentación, fase de experimentación. Todas las cosas, incluso en un universo eterno de valores ilimitados y cualidades divinas, pueden cambiar. Claro, lo inmutable es lo perfecto y la mutabilidad es lo relativo.
relativo, perfecto, imperfecto. Absoluto, relativo, perfecto, imperfecto son conceptos paralelos. Todas las cosas, incluso en un universo eterno, ya estamos aquí abajo hablando en la experimentación, de valores ilimitados y cualidades divinas, pueden cambiar. Y a menudo cambian. Para eso se hizo esto, para experimentar el cambio. Desde lo inmutable, experimentar lo mutable, lo opuesto. Excepto los absolutos. Y aquello que haya alcanzado el estado físico, la adopción intelectual o la identidad espiritual, que es absoluto. Todo cambia. ¿Qué es lo que no cambia? Las primeras fases, la fase en 7, esa no cambia. La fase en 7 aún no ha comenzado la experimentación. Son los fundamentos de la experimentación. De estos 7 está la isla eterna del paraíso. Siempre hemos dicho que la isla eterna del paraíso era el portal dimensional entre fases, entre las 3 primeras fases y las siguientes. Entonces, en un universo eterno, todo cambia, salvo los absolutos, y todo aquello que haya alcanzado en la experimentación, de nuevo el reconocimiento de lo absoluto, que sería ese ser supremo, ese final de la evolución de todos los personajes del espacio-tiempo completa, que ahora mismo no está. Ahora mismo en el universo espacio-temporal no está. En esta fase de espacio-tiempo de la realidad, esa evolución completa no está. El más alto nivel al cual puede llegar una criatura finita es el reconocimiento del Padre Universal, ser consciente de los conceptos, significados y valores cada vez más elevados que implica el origen primordial de toda realidad, ser consciente de ello. Y el conocimiento del Supremo. El más alto nivel al cual puede llegar una criatura finita es, 1, reconocer al Padre Universal como representación del yo soy primigenio y fundamento de la experimentación. Estamos hablando de diferentes fases, pero en realidad es todo lo mismo. Reconocer intelectualmente emocionalmente y espiritualmente ese hecho eterno de Dios, lo máximo a lo que puede aspirar una criatura finita es, primero a eso, y segundo, a la máxima evolución dentro del espacio-tiempo, que es el conocimiento del Supremo. Yo soy Dios, pero yo soy Dios en una fase espacio-temporal. Reconocer lo intemporal y ser la divinidad en lo temporal. Esa es la máxima aspiración, el más alto nivel al cual puede llegar una criatura finita. Son esas dos cosas. Aun entonces, tales seres con destino de finalidad, las criaturas finitas, van progresando espiritualmente y van retornando con las experiencias adquiridas. Esos fractales van retornando personaje tras personaje, encarnación tras encarnación, ciclo tras ciclo, dimensión tras dimensión, pam, 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 recorrer el camino inverso al que se realizó para venir a lo opuesto. Aun entonces, tales seres con destino de finalidad siguen experienciando cambios en los movimientos del mundo físico y en sus fenómenos materiales. ¿Qué quiere decir? Que cuando has alcanzado el nivel más alto al cual puede llegar una criatura finita, aún así sigues en el plano, en el tipo de plano de lo finito. Hay 3 tipos de planos: lo finito, lo absonito y lo absoluto. Sigues en lo finito. ¿De acuerdo? Porque estás en el nivel, experimentando en el nivel finito. Lo máximo que puedes alcanzar como criatura finita es lo máximo del nivel finito, pero sigues en lo finito y sigues en el mundo de los cambios. Aun entonces, tales seres con destino de finalidad siguen experienciando cambios en los movimientos del mundo físico y en sus fenómenos materiales. Asimismo, permanecen conscientes de la progresión del yo, esto ya es la evolución espiritual, en su continua ascensión del universo espiritual y de consciencia cada vez mayor en su apreciación cada vez más profunda del cosmos intelectual y su reacción al mismo.
ahora mismo hay dos tipos de seres humanos en relación a una cuestión muy concreta, que es la evolución espiritual. Aquellos que están en el camino espiritual inconscientemente, el 98%, y aquellos que están en el camino espiritual conscientemente, el 2%, o el 95 y el 5, o el 99 y el 1. Vaya usted a saber, porque esto además está cambiando últimamente muy rápido. Es decir, la evolución espiritual, a partir de un momento, cuando se hace consciente y tomas una decisión intencional, voluntaria, basada en tu libre albedrío, yo voy a seguir el camino espiritual, ya te vuelves consciente de ello. Entonces, dice el libro de Urantia, estas criaturas finitas permanecen conscientes de la progresión del yo en todo ese periplo. En todo ese periplo permanecen conscientes de la progresión del yo hasta salir del nivel finito. El nivel finito tiene aspectos materiales, aspectos morontiales, que son los astrales, y aspectos semi-espirituales. Antes de pasar al nivel absonito, el nivel absonito ya serían los aspectos espirituales. El libro de Urantia lo llama de otra forma, le llama a los aspectos espirituales, pero yo, por no confundirlo con lo de arriba del todo, le pongo semi-espirituales. Bueno. Solo en la perfección, armonía y unanimidad de la voluntad, esto es puro curso de milagros. Unanimidad de la voluntad, ¿con quién? Con la fuente. Cuando la criatura entiende quién es, ya no hay una voluntad divergente de la voluntad de quién es él en realidad, su yo superior, su chispa divina. Solo en la perfección, armonía y unanimidad de la voluntad puede la criatura llegar a ser una con el Creador. Llegar al final, lógicamente. Y tal estado de divinidad solo se puede alcanzar y mantener mediante el continuo generalización vertical en todo momento, continuo vivir de la criatura en el tiempo y en la eternidad, siempre conformando constantemente su voluntad personal y finita a la voluntad divina del Creador. Una vez que eres consciente que estás en el camino espiritual expreso y tomas la decisión de dar el salto del abismo, el salto cuántico de convertirte en un personaje del espacio-tiempo divino, un humano divino, un Cristo andante, un Cristo en progresión. Una vez que tomas esa decisión, ya en el tiempo y en la eternidad conformas constantemente tu voluntad personal y finita a la voluntad divina del Creador. Siempre debe ser supremo en el alma y dominar en la mente de un hijo ascendente de Dios el deseo de hacer la voluntad del Padre. Por encima de todo, eso es el propósito unificado. Eso lo repetía mucho Jesús en vida. ¿Cuál es el propósito del mundo? Muchísimos propósitos. Hay de todos los tipos y colores. ¿Cuál es el propósito unificado del estudiante en el camino espiritual? Representar la divinidad en la tierra, hacer la voluntad de Dios, dicho en términos más urantianos o más bíblicos. Siempre debe ser supremo en el alma y dominar en la mente de un hijo ascendente de Dios el deseo de hacer la voluntad del Padre, de representar tu divinidad en la tierra, de actuar al Cristo en ti andante. Igual que lo actuó Yeshua ben Yosef, lo puedes actuar tú, fulanito de tal. El mismo Cristo. Puedes. Jamás podrá un tuerto visualizar la profundidad de la perspectiva. Igualmente no podrán los materialistas científicos tuertos, ni los místicos y alegoristas espirituales tuertos, visualizar correctamente ni comprender adecuadamente las verdaderas profundidades de la realidad del universo. Aquí hay que tener dos ojos, yo digo siempre estrábicos, uno mirando al cielo y otro mirando al suelo. Si tienes los dos mirando al suelo, nada, tuerto. Si tienes los dos mirando al cielo, nada, tuerto. Todos los valores auténticos de la experiencia de la criatura se ocultan en la profundidad del reconocimiento. Todos los valores auténticos de la experiencia de la criatura surgen de reconocer tu naturaleza real. Yo soy Dios.
máximo nivel de iluminación en la experiencia finita. Por ejemplo, la de la criatura humana. Yo soy Dios. Ese es el nivel del reconocimiento. De ese reconocimiento surgen todos los valores auténticos de la experiencia de la criatura. La causación sin mente no puede desarrollar lo refinado y lo complejo a partir de lo burdo. Por eso el darwinismo es una teoría que se cae por sí misma. Por esta frase, la causación sin mente trascendente que la dirija y planifique no puede desarrollar lo refinado y lo complejo a partir de lo burdo y lo simple. Tampoco puede la experiencia sin espíritu, sin el ajustador del pensamiento, dice el libro de Urantia, sin la chispa divina, sin tu conexión con el yo superior, no hay evolución en la experiencia. Tampoco puede la experiencia sin espíritu evolucionar los caracteres divinos de eterna supervivencia a partir de las mentes materiales de los mortales del tiempo. ¿Qué pasa con el cientifismo materialista? Que dice, no, claro que sí, hay evolución puramente material de los genes, no sé qué, la experiencia, tal, que se va grabando en los genes, la experiencia de vida y no sé qué, entonces hay evolución y el civismo y la ética y no sé cuántos. Claro, ellos están en el camino espiritual también, pero inconscientemente, y no saben que hay algo más profundo guiando esa evolución, si no, no la habría. El único atributo del universo que caracteriza de manera tan exclusiva a la deidad infinita es la inacabable dotación creadora de la personalidad que puede sobrevivir en un progresivo logro de la deidad. El único atributo del universo que caracteriza de manera tan exclusiva a la deidad infinita. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien en altibajos y en dientes de sierra y con grandes retrocesos, si bien es así, la criatura, por ejemplo la humana, en promedio progresa espiritualmente. Si eso es así, esa es la mayor justificación de la existencia de un ente originario y primigenio que llamamos Dios o el espíritu, esta mente infinita. Si no, no habría progresión. Por eso, el único atributo del universo que caracteriza de manera tan exclusiva a la deidad infinita es la inacabable dotación creadora de la personalidad que puede sobrevivir en un progresivo logro de la deidad. Personalidad que progresa. Eso es lo que es la señal inequívoca de que todo está planificado, diseñado y guiado desde más arriba. El que hay finalmente progresión individual y colectiva. La personalidad es esa dote cósmica, esa fase de la realidad universal que puede coexistir con cambios ilimitados y al mismo tiempo conservar su identidad en la presencia misma de todos estos cambios y para siempre después. Un personaje humano, Pepito. Decide hacer un ciclo de reencarnaciones y es Pepito, Pablito, Joselito y Carlitos. Pero es la misma personalidad. Luego finaliza ese ciclo de reencarnaciones y decide hacer otro ciclo de experiencias en el astral. Y vuelve a ser fulanito, menganito y no sé quién, no sé cuántos. Y además, lo hace infinitamente porque de fondo hay una chispa divina, un fractal de la fuente infinita, lo hace infinitamente en infinitos escenarios simultáneamente. Además de el ciclo de reencarnaciones aparentemente sucesivo, lineal en el tiempo, lo hace infinitamente. Bueno, pues todos esos personajes tienen de fondo la misma personalidad, que
puede coexistir con cambios ilimitados y al mismo tiempo conservar su identidad en la presencia misma de todos estos cambios. Y para siempre después, no nos vamos a fundir en la fuente. Hay una fase de nosotros que siempre va a estar fundida en la fuente, la primera fase, pero todas las fases son coexistentes y simultáneas. Con lo cual, la personalidad de cualquier fulanito de el extremo más lejano de la experimentación puede pervivir para siempre. Aquí no sobra nada, es infinito, con lo cual todos los personajes finalmente pueden para siempre ser ese personaje y ser el del nivel superior y el del nivel superior y hasta la fuente y coexistir. Esto es mucho más de lo que dice el libro de Urantia, pero tenemos que armonizarlo. Yo no estoy explicando el libro de Urantia en sí, yo estoy explicando espiritualidad profunda, armonizada, de muchos textos. Con lo cual, puede venir gente urantiana y decirme, tú no explicas el libro de Urantia. Totalmente de acuerdo. Yo no explico el libro de Urantia, yo explico espiritualidad profunda en todos los textos, pero la misma espiritualidad profunda y al máximo nivel de lo que hasta ahora puedo conocer porque nos han informado, nada más. Bien, la vida es una adaptación de la causación cósmica original a las demandas y posibilidades de las situaciones universales. Esta primera fase de el espíritu, ese origen primigenio de toda realidad indiferenciado, esa vida es la misma vida de la brizna de hierba, la misma, solo que la brizna de hierba o el humano o el animal son una adaptación de esa vida originaria a la causación, a las posibilidades de las situaciones universales. Pero es la misma vida, es esa misma vida, ese fractal. Y en situación indiferenciada, esa unidad. En la brizna de hierba es la misma. Y llega a existir por medio de la acción de la mente universal y de la activación por la chispa espiritual de Dios, que es espíritu. Es que la brizna de hierba trascendentemente es una generación de un personaje del espacio-tiempo que está participado por un fractal de la fuente, está activado por un fractal de la fuente, con lo cual al final todo es una gran unidad en séptima fase de lo que es la primera fase. Todo es lo mismo, solo que en diferentes fases de autoexperiencia. La autoexperiencia de la unidad y la autoexperiencia de la separación. La autoexperiencia de la unidad es la autoexistencia. La autoexperiencia de la separación es pues todo lo que conocemos aquí, todo lo que vemos aquí simbolizado como cosas físicas. Eso es. El significado de la vida es su adaptabilidad. El valor de la vida es su capacidad de progresar. ¿Qué es vida? Vida en infinitas variantes de situación, siempre adaptándose, pero es la misma vida, con esa personalidad que subsiste a todos los cambios. El valor de la vida es su capacidad de progresar. ¿Cuál es el valor de estar vivo? El que mediante la progresión eres cada vez más consciente de lo que implica ese hecho de estar vivo. Y ese es el valor que tiene la vida. El reconocimiento final, después de haber bajado a el irreconocimiento absoluto, volver hacia él. Eso es la vida. Autoconocerse, autoexperimentarse. La primera fase indiferenciada del origen primordial de toda realidad, esa mente infinita, ¿qué hace? Autoexperimentarse. ¿Y qué es? Eso es vida. El significado de la vida es su adaptabilidad, el valor de la vida es su capacidad de progresar, incluso hasta las alturas de la concientización de Dios.
La mala adaptación de la vida autoconsciente al universo produce la desarmonía cósmica. A partir de unos ciertos niveles de experimentación, precisamente los niveles espaciotemporales, niveles espaciotemporales hay muchos, ¿no? Los bajos niveles espaciotemporales, aunque en realidad siempre que hay espacio-tiempo hay limitación en esos aspectos que contamos al principio, y ahí siempre hay lo que va a decir ahora Jesús: posibilidad de error, mal potencial, que surge en cuanto que comienza la relatividad. Esto es un curso de milagros puro. Lo absoluto es el conocimiento, con mayúsculas. Sales del conocimiento y estás en la percepción, estás en la relatividad. Y ahí siempre hay posibilidad de error. Cuanto más lejos, cuanto más relativa es tu experiencia, aquí la humana, el error puede ser constante y continuo. La posibilidad del mal es una regla. Cuanto más te aproximas, menos relatividad hay respecto de lo absoluto, pero siempre hay una posibilidad de error. Solamente cesa la posibilidad de error cuando ingresas, pasas de la percepción al conocimiento, que diría un curso de milagros. En este caso, según el libro de Urantia, sería pues la reunificación final de la experiencia de la criatura, que se ha reconocido, que sabe que es un fractal y que se hace consciente de la fase originaria, la de la unidad completa, y la experimenta además. Bueno, la mala adaptación de la vida autoconsciente al universo produce la desarmonía cósmica. La divergencia final de la voluntad de la personalidad, divergencia de la voluntad de la personalidad respecto de la voluntad de Dios. Cuando uno se reconoce, dice: como ya sé quién soy, como yo soy Dios, mi voluntad es la misma. Pero hasta que no te reconoces, tu voluntad es divergente, es diferente. La divergencia final de la voluntad de la personalidad a partir de las tendencias de los universos, cuando diverges completamente y vas a la oscuridad absoluta, bueno, ya vemos ejemplos de oscuridad extrema en la experiencia dentro de los escenarios, termina en el aislamiento intelectual y la segregación de la personalidad. Pues nos hablan ahora, hay información sobre entidades que están tan desconectadas de la fuente porque les ocurrió esto, que hubo una divergencia de la voluntad tan extrema que al final terminó en aislamiento intelectual y segregación de la personalidad. Desconexión completa de la fuente. Voluntad opuesta a la de la fuente. Y entonces dicen que quieren recuperar su conexión a la fuente a través de nosotros, que por muy subdesarrollados que estemos, por muy poco avanzados que estemos, tenemos conexión a la fuente porque al revés que ellos, no hemos tenido esa voluntad tan divergente todavía. Y fijaos que en la Tierra se ha tenido una voluntad divergente. Bueno, pues en la Tierra hay de todo. Hay voluntades absolutamente divergentes, ya han perdido toda conexión con la fuente, acaban en el aislamiento intelectual y la segregación de la personalidad. Eso es la destrucción de la personalidad, eso es el estar fuera completamente de tu centro, estar en tal oscuridad que ya es que no sabes ni quién eres. Y entonces, bueno, pues algunos de estos seres buscan volver a conectarse a través nuestro, porque ellos ya les es muy difícil. Bueno, esto es una anécdota. La pérdida del espíritu conductor residente, la pérdida de la conexión, el yo superior, el libro de Urantia le llama el ajustador del pensamiento, la chispa divina que está ahí. Bueno, pues la pérdida de conexión con el ajustador del pensamiento, la pérdida del espíritu conductor residente, la pérdida de conexión con el espíritu, con tu yo superior, se dice de muchas maneras,
sobreviene en forma de cesación espiritual de la existencia. ¿Qué es una cesación espiritual de la existencia? Pues que hay entidades que han ido tan hacia la oscuridad que han perdido completamente la conexión con su parte divina. Y entonces es una cesación espiritual de esa experiencia de personaje. Ya no hay espiritualidad ninguna en esa experiencia de personaje. Por consiguiente, la vida inteligente y progresiva es en sí misma y por sí misma prueba incontrovertible de la existencia de un universo con un fin determinado que expresa la voluntad de un creador divino. Y esto es algo que no aceptan, y no lo aceptan por negación dogmática y sectaria, ni los cientifistas materialistas, ni los dogmáticos religiosos. La vida inteligente y progresiva es en sí misma. Simplemente cuando observas vida inteligente y progresiva, ya es prueba incontrovertible de que tras toda apariencia física hay una inteligencia rectora subyacente a todo ello. La espiritualidad. Pero claro, si tú no piensas en esto y por muy diversas razones, pues te acoges a un sistema de creencias que niega esto cuando esto es innegable, pues, ¿qué se le va a hacer? Y esta vida en su conjunto lucha por alcanzar valores más altos, siendo su meta final el Padre Universal, siendo su meta final el Espíritu. Solo en cuestión de grados, solo en cuestión de grado es la mente del hombre superior a la del nivel animal. Solo en cuestión de grado, la mente. Fijaos, ¿qué diferencia al hombre del animal? La chispa divina. Es decir, personajes en otros niveles superiores generan muchos personajes, pero esos que llevan el fractal de la fuente se meten en un tipo de personajes. Por ejemplo, en la Tierra hay muchísimas conciencias. Detrás de toda conciencia, finalmente, en aspectos indiferenciados, está Dios. Pero los fractales experimentadores, aparte de generar toda esa miríada de personajes, no solo animales y vegetales, sino también minerales, no solo después de generar, es que luego se activan en un tipo de personajes, y en este caso es en el hombre. Pero la diferencia mental intelectual con el animal solo es de grado. Lo que hace una diferencia fundamental es el fractal de la fuente, el ajustador del pensamiento, el espíritu residente. En una forma y ausente en otra. Solo en cuestión de grados la mente del hombre es superior a la del nivel animal, aparte de las ministraciones son ayudas, más elevadas y cuasi espirituales del intelecto. Aparte de que el hombre, es decir, lo que diferencia al hombre del animal es que el hombre tiene una capacidad de discernimiento espiritual que el animal no tiene. Porque el animal podría llegar a la inteligencia del hombre con la evolución. Pero si no hay un espíritu residente, no hay evolución en valores, no hay evolución espiritual. Por lo tanto, los animales, careciendo de la facultad de adoración y de sabiduría, no pueden experimentar la superconciencia, la conciencia de la conciencia. La mente animal solo tiene conciencia del universo objetivo. El hombre es autoconsciente. El hombre es una personalidad con conciencia de autorreferencia, consciente de su conciencia y conciencia moral, debido al espíritu residente. Otra cosa diferente es que el fractal
que va adoptando personajes en forma de racimo en la exploración del espacio-tiempo, pueda temporalmente ocupar un animal. Cuidado, que eso también puede ocurrir, pero suele ser temporal, suele ser temporal. No es la regla general, pero sí puede ocurrir, eso lo sabemos ahora. La mente animal solo tiene conciencia del universo objetivo, de lo que percibe con sus sentidos físicos. El conocimiento es la esfera de la mente material o discernidora de los hechos. Aquí conocimiento se utiliza en un sentido diferente que en un curso de milagros. En un curso de milagros, el conocimiento con mayúsculas es el estado de primera fase originario, indiferenciado, de unidad, de unicidad. La percepción son las fases ya de experimentación dentro del espacio-tiempo. Aquí habla del conocimiento como la pura operativa de la mente del personaje físico-material. El conocimiento es la esfera de la mente material, la mentecita material, el puro ego, o discernidora de los hechos. Es nuestra conciencia de vigilia, nuestra mente con la que funcionamos desde que estamos despiertos por la mañana hasta que nos dormimos por la noche. Entonces, tenemos un conocimiento en el sentido de que tenemos un procesamiento mental de lo que percibimos y lo que pensamos y lo que sentimos en nuestra experiencia. La verdad es el dominio del intelecto espiritualmente dotado que está consciente de conocer a Dios, que es consciente de la trascendencia. Y entonces empieza a tener valores cada vez más elevados sobre los valores animales o puramente materiales. Y esa es la verdad espiritual. El conocimiento se puede demostrar. El conocimiento de la mentecita material. El procesamiento que hace la mentecita material. En fin, las matemáticas, la física, no sé qué. Se puede demostrar. La verdad se experimenta. No se demuestra. Se experimenta. El conocimiento es una posesión de la mente. La verdad, una experiencia del alma, del yo en progresión. Todo esto es muy intuitivo para cualquier estudiante de espiritualidad. Yo entiendo que ningún estudiante, ninguna persona que no esté en el camino espiritual está escuchando este vídeo porque le parecería una locura. Y aún así nos parece una locura todo esto, una locura, digo, de dificultad, de abstracción, a los que estamos en el camino espiritual, pero los que no están en el camino espiritual no van a escuchar estos vídeos ni leer estos libros, ¿no? Vamos, es que no les interesaría en absoluto, porque están en una fase en la que están dedicados a otras cosas, en la experiencia, no porque seamos mejores que ellos. El conocimiento es una posesión de la mente, la verdad una experiencia del alma, del yo en progresión. El conocimiento es una función del nivel no espiritual, la verdad es una fase del nivel mental espiritual de los universos. El ojo de la mente material percibe un mundo de conocimiento sobre los hechos, la percepción. Hechos concretos que percibe. El ojo del intelecto espiritualizado discierne un mundo de valores verdaderos. Claro, claro. Y además ahí se ve a qué importancia le da cada cual a los acontecimientos externos. Un acontecimiento externo para una persona es un hecho sin valor y para otra es un conjunto de valores que se han puesto de manifiesto allí. Estos dos puntos de vista, la percepción objetiva de los hechos y el discernimiento de los valores espirituales tras esos mismos hechos, estos dos puntos de vista sincronizados y armonizados revelan el mundo de la realidad, en el cual la sabiduría interpreta los fenómenos del universo en términos de la experiencia personal progresiva. Pues bien, ¿qué quiere decir esto? Pues que no hay experiencia verdadera que es la perseguida por el espíritu si no hay
discernimiento espiritual, es decir, conexión con la fuente. Ese es el propósito del espíritu. Esos fractales se traen la experiencia, pero si hay una desconexión del personaje con el espíritu, está faltando el propósito. El error, entre paréntesis, el mal, es el castigo de la imperfección. No quiere decir aquí Jesús que a la imperfección haya que castigarla. Se puede leer de otra manera. El error es la consecuencia de la imperfección o la deuda de la deuda generada por la imperfección. El error, el mal, es decir, algo perfecto, las primeras fases de la realidad antes de la experimentación, excluye expresamente, conceptualmente, la posibilidad de la relatividad y de la imperfección. Se está en un entorno absoluto, infinito y perfecto. En cuanto tú experimentas la limitación y empiezas a quitar absolutez y pasar a la relatividad y quitar perfección y pasar a la imperfección, entonces ahí surge el error. Ya no hay una respuesta única ante un mismo concepto, significado o valor. Hay varias respuestas porque ya no se está en posesión del conocimiento absoluto. Por eso el error es la consecuencia de la imperfección, el mal es la consecuencia de la relatividad. Las cualidades de imperfección o los hechos de una falsa adaptación se revelan en el nivel material, aquí, mediante la observación crítica y el análisis científico. Es decir, lo que funciona mal en el mundo a nivel, por ejemplo, biológico, por ejemplo, la muerte de la criatura. La muerte de una criatura biológica es un hecho observable científicamente y deriva de estar viviendo una experiencia de imperfección o la enfermedad. Las cualidades de imperfección o los hechos de una falsa adaptación se revelan en el nivel material mediante la observación crítica y análisis. ¿Lo ves? Científico. En el nivel moral, por la experiencia humana. En el nivel moral, dice la experiencia humana. Claro, es que la experiencia humana está específicamente diseñada para experimentar la relatividad y la imperfección. De hecho, ahí está un curso de milagros hablando de los pilares fundamentales del diseño de la experiencia espaciotemporal y muy concretamente de la extrema experiencia humana. La creencia en el mal que lleva a la culpa, que lleva al miedo, que lleva a una mentalidad carente, necesitada, escasa, competente y conflictiva. Y todo eso es limitación, es imperfección y es relatividad respecto de la absolutez. Por eso dice aquí, las cualidades de imperfección en el nivel moral se revelan por la experiencia humana. Es que la experiencia humana está diseñada para vivir la relatividad y la imperfección. Es el extremo opuesto del espíritu. La presencia del mal constituye la prueba de las imprecisiones de la mente. Claro, es que nuestra mente es errática hasta decir basta, si es que nosotros mismos nos damos cuenta. Nos damos cuenta. Entonces, en una mente errática, el mal potencial está presente constantemente. Y depende del grado de conciencia que tengas de todo esto, puedes cometer un error o mal o pecado o iniquidad. Todo esto según el libro de Urantia. Olvidaos de la forma de denominarlo. Vamos a quedarnos con qué representa cada nivel. Error es una actuación del mal inconsciente. El mal es una actuación del mal consciente. El pecado es una actuación del mal consciente y premeditada.
Y la iniquidad es una actuación del mal consciente, premeditada y comprometida la criatura con ello. Es decir, la oscuridad más absoluta. Entonces, la presencia del mal constituye la prueba de lo errática que es la mentalidad en el ámbito de la exploración espaciotemporal, en el caso de la humana extrema. Constituye la prueba de las imprecisiones de la mente y de la falta de madurez del yo evolutivo. El mal es, por lo tanto, también una medida de la imperfección en la interpretación del universo. Percepción errónea, que diría un curso de milagros. Una medida de la imperfección en la interpretación del universo genera el mal. Tú percibes erróneamente una situación y actúas de una forma opuesta a cómo actuaría el espíritu, porque tienes una percepción errada de lo que estás viendo. El mal es, por lo tanto, también, repetimos, una medida de la imperfección en la interpretación del universo. La posibilidad de cometer errores es inherente a la adquisición de la sabiduría, porque si estás adquiriendo la sabiduría, no la tienes. Si la tienes, no cometes errores, pero si estás adquiriéndola, cometes errores. Es automático. La posibilidad de cometer errores, repetimos, es inherente a la adquisición de la sabiduría, el esquema de progreso desde lo parcial y lo temporal a lo completo en lo eterno. Claro, estamos experimentando eso. Desde lo relativo e imperfecto a lo final y perfeccionado. En todo este camino de evolución va a haber errores. Claro, claro, es que es lo que estamos experimentando. ¿Y cómo progresamos? Porque el hecho de tener un espíritu residente, veas el Espíritu Santo en un curso de milagros, por ejemplo, es lo que hace que tengas un contraste emocional que te sirve para elegir tirar hacia la sabiduría porque te vas a sentir mejor. Si no tienes el espíritu residente, no tienes ese contraste emocional. Y si vas hacia el mal, puedes acabar a 1000 millas hacia allá. Entonces, puedes acabar completamente. Claro, también puedes tener el espíritu residente, pero negarlo reiteradamente y al final acabar estando completamente desconectado de él, perder la conexión completa y acabar también en la oscuridad más. En fin, aquí hay libre albedrío en todas las fases de la experimentación del espacio-tiempo. El error es la sombra del estado relativo de lo incompleto. La sombra del estado relativo de lo incompleto. Tu mente es incompleta. Tienes una mentalidad involucionada y una operativa de la mente limitada. Su proyección en la experiencia, la sombra, es errática, es el error. El error es la sombra proyectada del estado relativo de lo incompleto en la configuración, en el diseño de la operativa de la mente y de la mentalidad humanas. Mentecita material, egoica, errores a mansalva en su experiencia de vida. Claro, claro, normal. El error es la sombra del estado relativo del incompleto, que necesariamente debe caer sobre la senda ascendente universal del hombre hacia la perfección del paraíso. O sea, finalmente, ¿qué le pasa al hombre que tiene a su espíritu residente, Espíritu Santo en terminología posterior, o al yo superior, o a que el contraste emocional en su experiencia vital le va haciendo ser cada vez más consciente de que hay algo interno que le guía, porque se siente mal cuando va por ahí y se siente bien cuando va por acá. Bien, digo, paz, dicha y gozo, profundos, estables y duraderos, crecientes hacia un camino y decrecientes hacia el otro. El error, entre paréntesis, el mal, no es una cualidad real en el universo. Claro, porque es la consecuencia de un diseño artificial que hemos realizado para experimentar. Es que lo único existente es lo absoluto y lo infinito.
es esa perfección completa, creciente a más cada vez. Lo que estamos aquí experimentando es ilusorio, es artificial, no es real, porque no hay criaturas originarias relativas imperfectas. Las criaturas originarias, si es que se le puede llamar criaturas, sí, en el sentido que son creadas por esa primera fase única que pasa a la fase de fragmentación, eso es la creación. Esas son absolutas y perfectas. Y aquí se está experimentando ilusoriamente. Por eso, el error, el mal, no es una cualidad real en el universo. Pues precisamente de ahí viene lo de realizarse espiritualmente. Realizarse espiritualmente es que cuanto más avanzas en tu progresión espiritual, más apariencia de realidad va teniendo tu personaje, hasta la realidad única originaria. Y cuanto más avanzas hacia la oscuridad, más irreal, más lejano de la realidad estás, con lo cual dejas de realizarte, hacerte real. El error, el mal, no es una cualidad real en el universo, es simplemente la observación de una relatividad en el hecho de que la imperfección de lo finito y los niveles ascendentes del supremo y el último están relacionadas. Esta frase es tela marinera, ¿eh? Esta frase... ¿eh? Lo que significa es lo siguiente. El supremo y el último son la máxima expresión de la divinidad en el nivel finito y en el absoluto, respectivamente. Pues bien, el contraste entre la máxima expresión de divinidad que puedes adquirir entre cada uno de esos niveles y tu experiencia actual, el margen de mejora es el error. Pero no es real fuera de el entorno de experimentación. Solo es real para los personajes que viven en el entorno de experimentación. Todo esto depende de los niveles. Bueno, aquí para un poco Jesús. Aunque Jesús dijo todo esto al joven en el idioma más apropiado para su comprensión, al fin de la exposición, Ganiz tenía los párpados pesados y pronto cayó presa del sueño, cosa que no es de extrañar en absoluto, dado el grado de abstracción e intensidad que imprimió Jesús a su discurso. A la mañana siguiente se levantaron temprano para subir al barco rumbo a Lasea, en la isla de Creta. Pero antes de embarcarse, el mancebo ya había dormido y volvía a estar despierto otra vez. Ganid aún tenía otras preguntas por hacer acerca del mal, a las cuales Jesús replicó. Y aquí viene una pequeña segunda parte del discurso. El mal es un concepto de la relatividad, ya lo hemos explicado. Surge de la observación de las imperfecciones que aparecen en la sombra proyectada, bucle proyección-percepción. Estamos proyectando el contenido de nuestra mentalidad involucionada a martillazos, por diseño, y la limitación de nuestra operativa de la mente. ¿Qué pasa cuando tú estás artificialmente limitando la mentalidad y la operativa de la mente? Pues que eres un cafre y las cosas que haces, la proyección que realizas de tu sistema de creencias absolutamente limitado y erróneo sobre tu experiencia vital, pues es de errores constantes y continuos, como le pasa a todos los humanos sin excepción. El mal es un concepto de la relatividad, surge de la observación de las imperfecciones que aparecen en la sombra proyectada por un universo finito de cosas y seres a medida que tal cosmos oscurece la luz viviente de la expresión universal de las realidades eternas del único infinito. Cuanto más se alejan los fractales de la fuente en su experimentación de la fase originaria, absoluta, infinita, indiferenciada y perfecta, hacia el extremo de la limitación, más sombra proyectan sus mentalidades y sus operativas de la mente limitadas en forma de error y de mal en su experiencia, en la experiencia de los personajes que están activando para tener esa. En fin,
Hasta que el libro de Urantia lo dice de una forma que tiene tela. Pero bueno. El mal potencial es inherente al estado necesariamente incompleto de la revelación de Dios. Cuanto menos revelación, más cafres somos. Cuanto más revelación espiritual, menos cafres somos. Como expresión espaciotemporalmente limitada de la infinitud y la eternidad. Claro, claro. Es que hemos generado un entorno de limitación para vivir el no ser. ¿Y cuál es la consecuencia de pasar del ser al no ser? Que desde que empieza surge una brecha de mal potencial que se activa por la experiencia de la criatura en un mal actual. Es que la estás, lo voy a decir de una forma que lo vamos a entender todos, es que la cagas y no paras de cagarla viviendo tu vida. ¿Por qué? Porque tienes un margen de mejora en mentalidad con respecto a lo que eres en realidad tremendo, y ese margen de mejora se transforma aquí en mal potencial. Pero como la criatura experimenta, pues ese mal potencial, cada vez que se levanta por la mañana y sale de su casa, sin salir de su casa, ya se convierte en mal actual, en mal ejercido, en acontecimientos imperfectos. Bien. El hecho de lo parcial en presencia de lo completo constituye la relatividad de la realidad. Lo parcial comparado con lo completo, en presencia de lo completo. Lo parcial genera error, lo completo no. El hecho de lo parcial en presencia de lo completo constituye la relatividad de la realidad, crea la necesidad de la elección intelectual, porque cuando estás tan limitado como nosotros, los humanos, que no sabemos nada, ante dos situaciones, pues tienes que elegir una. Si eliges conforme al sistema de creencias dominante, pues no paras de cagarla. Si eliges conforme a un entrenamiento que has realizado respecto de la observación interna de qué pasa en ti cuando tomas una elección u otra, ahí empiezas ya a mejorar. Crea la necesidad de la elección intelectual y establece niveles de valor de reconocimiento y respuesta espiritual. Pues los niveles que vemos aquí, que hay personas muy cafres, menos cafres aún, poco cafrecitas y muy poquito cafrecitas. Todos un poquito cafrecitos, porque aquí es la experiencia de la cafreidad. Aquí se viene a ser cafre, pero en la evolución, en el reconocimiento del yo real que somos, vas perdiendo cafredad. El concepto incompleto y finito del infinito, por ejemplo, nuestro concepto de Dios es un concepto incompleto, infinito y finito de lo infinito. Nuestro concepto de Dios es burdo, es muy burdo. No podemos tener un concepto elevado de Dios con lo limitada que están nuestra mente y nuestra mentalidad aquí. El concepto incompleto y finito del infinito, mantenido por la mente temporal y limitada, por la mentecita material, de la criatura, es en sí mismo y por sí mismo mal potencial. Claro que sí. Vaya usted y vea la cantidad de muertos que han generado las reglas por la religión, las guerras por la religión, por tener un concepto de Dios incompleto y finito, por tener un concepto incompleto y finito del infinito. La cantidad de mal potencial que se ha generado. Pues esto es. El concepto incompleto y finito del infinito, mantenido por la mente temporal y limitada de la criatura, es en sí mismo y por sí mismo mal potencial. Claro que sí. Es que no, es que aquí no podemos sino cagarla constantemente. Con las mimbres que tenemos de, eso sí, a base de, ya voy a dejar porque ya me rechina un poco, a base de ser cafres, pues vas aprendiendo y cada vez lo eres menos. Pero el error cada vez más amplio de la deficiencia injustificada en una rectificación espiritual razonable de estas desarmonías intelectuales e insuficiencias espirituales originalmente inherentes equivale a la realización del mal actual
es decir, el mal ya no potencial. ¿Qué quiere decir? Que tú, simplemente por estar en la experiencia humana, constantemente puedes ser un cafre. Y de hecho pasas de tener capacidad de serlo a serlo, del mal potencial al mal actual. Vale, bien, cometemos errores, en fin, en esos 4 diferentes grados: inconscientes, conscientes, comprometidos, intencionales y comprometidos, ¿no? En esos 4 diferentes grados. Pues bien, si tú, en vez de fijarte en cómo te sientes cuando actualizas el mal, te guías por factores, referencias externas y sigues cometiendo el mal, pues acaba esto en que vas perdiendo conexión con la fuente y entonces llega un momento en que ya ni siquiera te das cuenta, ya no eres consciente de nada, estás completamente animalizado, es la destrucción de la personalidad. Por eso los demonios son tan feos, porque están manifestando en su propio vehículo esa divergencia tremenda que ha convertido el mal potencial en mal actual, ¿no? Todos los conceptos estáticos, este párrafo es el último y esto es muy interesante y está ahora en plena vigencia. Escuchadlo muy bien, está en plena vigencia. Pensad en el cientifismo materialista, pensad en los movimientos ideológicos, dogmáticos y sectarios y religiosos. Pensad en todo esto. Todos los conceptos estáticos, muertos, son potencialmente malignos. La sombra finita de la verdad relativa y viviente está en continuo movimiento. Siempre hay que evolucionar. No puedes tener en la religión los mismos conceptos cristalizados desde hace 2000 años e intentar aplicarlos al momento actual, porque es simplemente ridículo. Todos los conceptos estáticos, muertos, son potencialmente malignos, son causa potencial de error. La sombra finita de la verdad relativa y viviente está en continuo movimiento. Los conceptos estáticos invariablemente atrasan la ciencia, la política, la sociedad y la religión. Los conceptos estáticos pueden representar cierto conocimiento, pero les falta sabiduría. La sabiduría es la aplicación práctica del conocimiento a la experiencia de vida. Y están desprovistos de verdad. Pero no permitas que el concepto de relatividad tanto te desoriente que no puedas reconocer la coordinación del universo bajo la guía de la mente cósmica. No permitas que el concepto de relatividad, escuchad, científicos materialistas y dogmáticos sectarios de movimientos ideológicos y religiosos, escuchad. No permitas que el concepto de relatividad tanto te desoriente que no puedas reconocer la coordinación subyacente a todo lo que vemos del universo bajo la guía de la mente cósmica, una inteligencia rectora, y su control estabilizado por la energía y el espíritu del Supremo. Aquí acaba este magnífico, tremendo, extraordinario texto que es el discurso de Jesús sobre la realidad. Y bueno, este era el epígrafe 4, el 5 es en la isla de Creta, el 6 es el joven que tenía miedo, los veremos en una sesión siguiente, y luego viene la otra gran joya, el discurso sobre el tiempo y el espacio. Eso será cuando toque que sea. Hasta entonces, prospector.